enfermedades tiroideas. Así que voy a comenzar a grabar y comenzamos. Recording in progress. Muy bien, buenas noches. Tenemos el tema el día de hoy de patología clínica y el estudio de tiroides. Recordamos algo de fisiopatología, recordamos cómo se da este eje, cómo tenemos el eje hipotálamo hipoficiario. Tenemos que a nivel de pituitaria se inicia la cascada de actividad hormonal a partir de la liberación de TSH que actúa directamente a nivel de las glándulas, a nivel de tiroides, a partir de la cual vamos a tener ya la liberación de la hormona inactiva, la T4, y posteriormente, por desyodación, vamos a tener una hormona activa T3 y una hormona reversa T3. Todo esto se maneja como un eje muy fino de retroalimentación y estimulación para mantener valores que hagan que nuestro paciente tenga una homeostasis correcta de estas hormonas. Recordamos que la tiroides secreta tres hormonas, la T4 y la T3, la tiroxina y la triiodotironina, y son producidas a nivel del folículo tiroideo y relacionadas directamente con procesos metabólicos celulares. Es ahí donde viene su importancia y por qué ante la deficiencia o el incremento en alguna de ellas vamos a tener manifestaciones clínicas evidentes. Tenemos también a la hormona la calcitonina. Esta es producida por las células parafoliculares y tiene menores efectos sobre el metabolismo fosfocálcico y la utilizamos principalmente como marcador tumoral. Algunas particularidades de las hormonas tiroideas, pues recordar que la T4 se produce en una cantidad hasta 10 veces mayor que la T3. La T3 se va a producir de manera prevalente por los tejidos periféricos a partir de la desyodación de T4. Entonces la T3 va a constituir un metabolismo de la T4 que va a mantener actividades endocrinas y de regulación homeostática. La T3 reversa que habíamos mencionado es también un metabolito de la T4, pero recordemos que es inactiva. Entonces, para poder tener la acción de las hormonas tiroideas es necesario que ingresen a nivel celular y que se unan a receptores nucleares específicos. Nuevamente tenemos acá nuestra glándula tiroides que en tamaño, en dimensiones y en peso es aproximadamente 20-25 gramos. Tenemos que los folículos tiroideos son los que están recubiertos, revestidos por las células foliculares. Y dentro de estos folículos pues vamos a tener este material coloide que es rico en proteínas y que tiene principalmente la tiroglobulina, que es quien contiene las hormonas tiroideas. Importantísimo insumo para la formación de las hormonas tiroideas es la presencia de yodo. Y recordemos que el 95% de este está pues ligado a la tiroglobulina. ¿Cuál es el porcentaje de producción? Pues tenemos que el 93% es T4, 7% que es la más potente, es T3 y la calcitonina en un porcentaje menor. Luego tenemos pues que las hormonas tiroideas van a regular y estimular la síntesis de RNA mensajero, por lo que tienen un papel fundamental, no solamente para la producción de nuevos péptidos, otras hormonas, enzimas, que son base de los conocidos efectos metabólicos. Entonces, recordamos que la tiroxina, la T4, es la principal hormona producida a nivel de la tiroides. Toda la T4 circulante es de origen tiroideo. La T3, solo el 20% tiene un origen tiroideo y el resto lo vamos a producir a nivel de los tejidos, a nivel, por ejemplo, de hígado, de riñón, de músculos, por la desyodación de la T4. En condiciones fisiológicas tenemos algo de 100 miligramos de T4 y 10 miligramos de T3. Las hormonas tiroideas son hidrofóbicas, entonces es necesario que circulen unidas a proteínas plasmáticas y libres. En el caso de la T4,
Tenemos que el 70% van asociadas a la globulina transportadora de tiroxina, un 20% albúmina y un 10% a la prealbúmina ligante de tiroxina. En el caso de T3, un 80% asociado a TBG y el 20% restante a la albúmina y a la prealbúmina ligante. Al evaluar que las proteínas transportadoras, tenemos que tomar en consideración que existen algunos trastornos congénitos o adquiridos que pueden alterar la unión, la ligazón de las hormonas tiroideas a sus proteínas transportadoras. Dado que solo la fracción libre es la activa, en términos fisiológicos y a igualdad de concentración de la hormona total, si aumentamos la fracción libre, se va a correr el equilibrio hacia una relativa escasez de la hormona activa. Y si tenemos el aumento de la fracción libre, hacia un aumento del efecto hormonal. Entonces esto es una balanza muy muy fina donde se mantiene el equilibrio entre la fracción ligada, la hormona activa, la fracción libre. Tenemos esta regulación del eje, es un eficiente sistema de retroalimentación, mantiene la concentración de hormonas tiroideas dentro de límites muy restringidos, y es acá una particularidad. Los valores en los que se mantienen y los que son considerados de normalidad para las hormonas son muy estrechos e incluso suponen un reto a los especialistas en endocrinología para mantener a los pacientes dentro de estos. Tenemos cómo se da este estímulo a partir del hipotálamo, a partir de la hormona liberadora de tirotropina, actúa a nivel de hipófisis. Tenemos en la pituitaria, se libera la TSH, que tiene este efecto positivo, estimulador sobre la glándula para la liberación de estas dos hormonas, ¿no? La T4 y la T3. Y esta liberación ya tiene una función inhibitoria que va en reversa hacia la TSH y en retroalimentación también hacia el hipotálamo. Tenemos otra molécula también importante que es la somatostatina. Recordemos que esta tiene un efecto de feedback negativo sobre la TSH, al igual que la dopamina y algunas interleucinas. Pero sin embargo, ¿cuáles son aquellas que tienen un efecto positivo? Como pueden ser las prostaglandinas y algunos agonistas alfa-adrenérgicos. Una característica de este eje es su notable estabilidad. Sin embargo, el punto de equilibrio puede cambiar de acuerdo a la edad y a condiciones ambientales. Por ejemplo, si tenemos pacientes que tienen una exposición prolongada a climas fríos o están en un proceso de adaptación a altura o un proceso de exposición a la luz, generalmente todos estos eventos requieren permanencias prolongadas en un nuevo ambiente para que se pueda dar este cambio en el punto de equilibrio. También se ha detectado que tanto el estado nutricional como el estado psíquico podrían afectar el equilibrio del eje. ¿Y qué es lo que sucede? ¿A partir de qué se da este cambio? Esta modificación es a partir de la tasa de la conversión periférica de T4 a T3, sabiendo que la T3 pues, es la que es más activa, ¿no? Ya desde el laboratorio es importante evaluar la función tiroidea, evaluando justamente cómo se maneja y cómo se comporta todo el eje, ¿no? Es importante ver el equilibrio del sistema de retroalimentación que relaciona la función tiroidea y la contrarregulación neuroendocrina hipotálamo hipofisial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Podemos medir tanto las hormonas como sus metabolitos, producidos por la tiroides o por alguno, por ejemplo, por la pituitaria. Tenemos que podemos medir las proteínas, que son las que transportan la hormona en la sangre. Tenemos también que podemos medir diferentes analitos, pero que van a reflejar el efecto de las alteraciones en las hormonas tiroideas y que básicamente van asociadas a la situación metabólica del paciente. Las hormonas tiroideas son controladas por tres fenómenos fisiopatológicos. Tenemos a la cabeza la propia biosíntesis de la hormona. El segundo fenómeno fisiopatológico vendría a ser el metabolismo deshidrativo y no deshidrativo, es decir, la conversión de la hormona a nivel periférico.
Y como un tercer punto, la unión de la hormona con sus proteínas. Entonces, si tenemos un exceso o falta de hormona tiroidea en sangre, y si este sistema de retroalimentación no reacciona y corrige esta alteración, se va a producir en nuestro paciente un cuadro clínico metabólico que bien lo vamos a conocer como un hipotiroidismo o como un hipertiroidismo. En cuanto a la evaluación de los valores de T4 y T3, estas pueden mostrar variación con la edad. Por ejemplo, tenemos rápidas variaciones en la etapa neonatal. Los valores se van a mantener generalmente en los límites superiores durante todo el primer año de vida. Y por el contrario, en el otro extremo de la vida, en edades avanzadas, vamos a tener una tendencia a la disminución. Como habíamos mencionado, se puede también encontrar variaciones estacionales, variaciones circadianas, pero principalmente explicadas por la variación de la proteína, de la ligazón a la proteína transportadora, que podría ser en algunos casos inducidos por la postura. En la relación entre T3 y T4, esta puede ser alterada o bien por la administración exógena o por una producción aumentada de T3, como sucede en una tirotoxicosis por T3. La disminución de conversión de T4 a T3, esta sucede y se ha encontrado en enfermedades tanto agudas como crónicas graves y básicamente asociada a la privación calórica. En el caso de algunos fármacos, como los corticoides, van a disminuir la tasa de conversión de T4 a T3 y otro también conocido como el fenobarbital va a disminuir la T3 induciendo la vía catabólica de la T3, es decir, un mayor consumo. Acá tenemos, por ejemplo, que en ausencia de una patología tiroidea, un mecanismo patogénico frecuente es el aumento o la disminución de la cantidad de T4 ligada a proteína. ¿Qué es lo que sucede en la gestación? Este es un evento interesante. Tanto en la gestación como cuando las pacientes reciben tratamiento estrogénico, va a haber un estímulo que va a ocasionar un aumento de la T4 total, a expensas de la cantidad ligada a proteínas, y no va a implicar una variación en el sistema homeostático. Vamos a ver que justamente a nivel eh, en el caso de la gestación existe un estrés tiroideo donde se incrementa la demanda de tiroxina y básicamente pues asociada a la presencia de estas hormonas, ¿no? La HCG, a los estrógenos. Vemos que estos efectos muy importantes y muy intensos a nivel del primer trimestre van a comenzar a afectar la producción de T4 total en correspondencia con alteración también de los valores de la TSH y de la T4 libre. Entonces, al evaluar la relación entre T4 libre y T3 libre, debemos considerar si es que existe alguna anomalía congénita asociada a sus proteínas, si es que mi paciente está consumiendo algún fármaco o existen hormonas que compiten con el mismo sitio de unión, como puede ser la carbamazepina, la fenitoína, la furosemida, la aspirina. Y tenemos también que evaluar el efecto heparina, que por aumento de la formación de ácidos grasos libres implica también un aumento de T3 libre y T4 libre. Los anticuerpos antihormonas endógenos tienen efectos sobre la medición, entonces esto ya es una interferencia a nivel de laboratorio. Y tenemos pues que durante el embarazo, como habíamos mencionado, la disminución en la concentración de albúmina y el aumento en la concentración de la proteína pueden darnos resultados alterados. O bueno, que deberíamos poder interpretarlos de acuerdo a la condición del paciente. Acá algo más de detalles sobre los medicamentos que pueden alterar la función tiroidea. Tenemos desde los glucocorticoides, tenemos amiodarona, litio, el sucralfato, sulfato ferroso, el omeprazol, algunos de los más frecuentes, ¿no? Tenemos los estrógenos, algunos esteroides, la furosemida, el fenobarbital, rifampicina, carbamazepina, de los principales y más usados. En cuanto a la evaluación desde el laboratorio de las proteínas de transporte, vamos a poder medir la concentración de las proteínas y esto vamos a tener que interpretarlo de acuerdo al sexo, a la edad y a la postura en que ha sido evaluado nuestro paciente, porque podrían variar de forma significativa. Tenemos que esto lo vamos a
tener que medir a través de electroforesis, donde a partir de los hallazgos de proteínas séricas vamos a poder interpretar la presencia de las bandas, por ejemplo, de la TBG, de la albúmina y de la TBPA. Y este es el porcentaje de su representación, en el caso de encontrarnos con asociado a T4 o asociado a T3. En el caso de la TSH, esta molécula es de las más importantes porque es, como vamos a mencionar a continuación, es la primera pieza con la que vamos a comenzar a hacer el estudio del perfil tiroideo. Se sabe, y esta es una de sus características fundamentales, que la determinación de TSH constituye el único estudio con el mayor valor informativo en el diagnóstico de laboratorio tiroideo. Se realizó un estudio gigante, el NANES-3, con sujetos eutiroideos, donde se estimó y se buscó establecer los valores de referencia, encontrándose estos parámetros entre 0.4 y 4.1 miliunidades internacionales por mililitro. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta TSH? Pues es que es el primer estudio que debemos solicitar a un paciente con sospecha de patología tiroidea, pero tenemos que considerar unas limitaciones. El estado de equilibrio estacionario y que nuestro eje hipotálamo hipoficiario esté intacto. Sin embargo, tenemos que ante un hallazgo de una TSH anormal, tenemos que valorar varios factores que podrían haberlo causado, ¿no? Habíamos mencionado la edad del paciente, la presencia de algunos anticuerpos, el estado reproductivo, es decir, algunas hormonas, el índice de masa corporal, el estado lipídico, alguna enfermedad metabólica de fondo, la raza, o podríamos encontrarnos también con una enfermedad no tiroidea. La TSH nos va a ayudar muchísimo en la evaluación del hipotiroidismo primario y del hipertiroidismo como un estudio precoz y relacionado tanto con la causa de la disfunción tiroidea como con su duración. Es una pieza fundamental en el estudio del hipotiroidismo neonatal, forma parte del tamizaje neonatal, donde lo que se busca es una medición temprana y una identificación temprana de este cuadro para poder instaurar tratamiento sustitutivo, es decir, reemplazo hormonal, dentro del primer mes, cosa que así evitamos los potenciales daños producidos por el hipotiroidismo, principalmente a nivel neurológico. Realmente le estamos cambiando la vida a este paciente si es que hacemos un diagnóstico precoz. En el caso del hipotiroidismo, tanto se menciona que en el adulto, en el anciano, si es que mi paciente tiene antecedente de enfermedad tiroidea en la familia, se recomienda que a partir de los 35 años se hagan controles, idealmente cada 5 años. Se realizó un estudio longitudinal de 20 años donde se encontró que pacientes que habían tenido valores por encima de TSH por encima de 6, a los 20 años todos eran hipotiroideos, y en valores de TSH mayores a 2, por encima de 2, aumentó el riesgo de hipotiroidismo. Miren, a pesar de que 2 estaba dentro de nuestro rango de normalidad. ¿Cuál es una de las ventajas de la TSH? Pues que la TSH, su alteración en valores, es decir, por ejemplo, en el caso de un hipotiroidismo, cuando no hay hormona, ese estímulo, este feedback negativo en el eje, va a manifestar el aumento en la hormona a temprana, incluso cuando hay manifestaciones subclínicas, es decir, cuando el paciente no tiene ninguna manifestación. En el caso ya cuando aparece una disminución franca de la hormona, es que comenzamos en el paciente a presentar evidencia de la enfermedad. Y en el caso del hipotiroidismo, también, del mismo modo, la TSH disminuye sus valores considerablemente a expensas de no tener valores incrementados en la T4 libre, adelantándose incluso en meses y años. Entonces nos va a ayudar esta TSH para monitorizar el tratamiento sustitutivo con la hormona exógena, que es la levotiroxina,
y apunta a lograr un nivel de TSH entre 0,5 y 2. Sin embargo, hay que tomar en consideración pues, que la TSH se va a adecuar lentamente al tratamiento, por lo que el manejo es de largo plazo. En el caso de ancianos, algunos valores de TSH inferiores a la normal, podemos encontrar algunos valores de TSH inferiores a lo normal sin signos de disfunción tiroidea. En pacientes hospitalizados que se encuentran en emergencia o con alguna patología extratiroidea, podemos encontrar una falsa elevación transitoria de la TSH y esto puede deberse a consecuencia de, por ejemplo, tratamientos con corticoides o el propio estrés físico. Importante también la evaluación de la presencia de anticuerpos tiroideos. No escapa de nuestro radar diagnóstico una posible enfermedad tiroidea autoinmune, donde vamos a tener un daño funcional progresivo con alteraciones tanto a nivel de inmunidad celular e inmunidad humoral. Es decir, podemos encontrar anticuerpos dirigidos contra distintas proteínas de la tiroides. Dentro de las más representativas tenemos la antiperoxidasa tiroidea, antitiroglobulina y antirreceptor TSH. En el caso del anticuerpo antiperoxidasa tiroidea o anticuerpo TPO, esta la vamos a, y bueno, se ha identificado que es el primer signo hematoquímico en manifestarse en una enfermedad tiroidea autoinmune. Principalmente tenemos, y está presente en dos de ellas, como la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Eh, Básicamente actúa como un agente citotóxico en el proceso destructivo de la glándula. Y un dato importante de por qué debe ser medido en las pacientes gestantes con riesgo de eh, alguna enfermedad autoinmune tiroidea es que existe un alto riesgo de aborto y una tiroiditis y riesgo de tiroiditis postparto cuando encontramos estos anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positivos. Entonces, por estas características, el anti-TPO es el marcador más sensible y específico de patología autoinmune tiroidea. Nuevamente es el primer escalón que debemos pedir a un paciente si estamos sospechando de una patología autoinmune tiroidea. Tenemos también el anticuerpo antirreceptor TSH, que puede ser de anticuerpos estimulantes o anticuerpos bloqueantes. En el caso de la enfermedad de Graves tenemos anticuerpos estimulantes. En el caso de la tiroides Hashimoto también los vamos a encontrar presentes. En el caso, ¿y por qué lo vamos a solicitar? Justamente para evaluar la efectividad de la terapia antitiroidea en el caso de hipertiroidismo. Y en el caso de mujeres gestantes que tienen este marcador, un 10% se ha encontrado que sus hijos van a derivar en cuadros de hipertiroidismo. En el caso de la tiroglobulina, es el sustrato necesario para la síntesis de hormonas tiroideas. Lo vamos a utilizar como un marcador tumoral en cáncer de tiroides diferenciado luego de una tiroidectomía radical. Es decir, mi paciente diagnosticado de cáncer de tiroides pasa a cirugía y un marcador súper importante y que incluso se pide casi de manera inmediata postquirúrgico es la medición de la tiroglobulina. Nos permite evaluar que existen también procesos inflamatorios, traumáticos, ya sea a consecuencia de yodo radioactivo, a la biopsia aspiración con aguja fina o por una tiroiditis. Asimismo, que exista una estimulación por parte de la TSH o la presencia de tejido tiroideo diferenciado. Muy importante, siempre que vamos a realizar una determinación de tiroglobulina, tenemos que evaluar de que no existe un anticuerpo antitiroglobulina presente, porque podría estar interfiriendo con la determinación de la tiroglobulina. Sobre todo, y esto recae en mayor importancia después de un tratamiento de cáncer de tiroides para evaluar si es que hay reaparición o recidiva. Lo vamos a encontrar presente, este anticuerpo antitiroglobulina en Hashimoto, en el carcinoma diferencial de tiroides y en Graves. Entonces, en la evaluación desde el laboratorio de las enfermedades tiroideas, las más frecuentes, hablamos de hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿qué es lo que vamos a identificar? Que existe esta relación en la distribución entre la TSH y la F4 en patologías tiroideas, ¿no? Siendo estos dos marcadores los principales a pedir, ¿no? Habíamos mencionado, comenzamos con la TSH y luego vamos a continuar y complementamos con los valores de T4 libre.
En estados iniciales del hipotiroidismo primario y de hipertiroidismo, los valores de T4 podrían no verse alterados. Por eso es que la TSH se convierte en un marcador de disfunción tiroidea más sensible, más específico y más precoz. Por ejemplo, tenemos acá los valores de la TSH dentro de su rango de normalidad y acá los de la T4. Entonces, para tener realmente valores de hipotiroidismo primario, ya mis valores de T4 libre se han incrementado, ¿verdad? Pero desde un tiempo muy temprano, cuando todavía están normales, cuando está todavía normal mi T4, yo ya encuentro mi TSH muy incrementada, ¿no? En este cuadrante. Igualmente, para el caso de hipertiroidismo, no voy a esperar que mis valores de T4 libre estén tan incrementados, ya de manera muy temprana voy a encontrar mi TSH alterado. Cuando hablamos de un cuadro de tirotoxicosis, estamos refiriéndonos a las manifestaciones fisiológicas asociadas a cantidades excesivas de hormona tiroidea circulante, es decir, es un hipertiroidismo agudo. Cuando hablamos de hipertiroidismo per se, vamos a referirnos ya a los desórdenes a consecuencia de una producción sí sostenida de hormona por la propia tiroides. En el caso de enfermedad de Graves, en el 80% de los casos se puede manifestar de manera debut como una tirotoxicosis, un cuadro de hipertiroidismo agudo, a consecuencia, puede ser también de hormona exógena, puede ser también a consecuencia iatrogenia o autoadministrada. Hablamos de un hipertiroidismo primario, es decir, con disminución de TSH, aumento de T4 o de T3 libre, en casos de enfermedad de Graves, de bocio tóxico multinodular, de adenoma tóxico autónomo o de sobrecarga de yodo. En el caso de un hipertiroidismo secundario, es decir, encontramos la TSH elevada y la T3 y T4 libre elevadas, tenemos que pensar en un adenoma pituitario, tenemos que pensar de repente que existe una resistencia a la hormona tiroidea o puede ser asociada a una tirotoxicosis gestacional. Y si encontramos una tirotoxicosis sin hipertiroidismo, acá tenemos que pensar en una tiroiditis subaguda, una tiroiditis silente o una tirotoxicosis facticia. Siendo uno de los principales diagnósticos a descartar en el caso de un hipertiroidismo, tenemos a la enfermedad de Graves, o también conocido como bocio tóxico difuso. Es de origen autoinmune, más frecuente en mujeres que en varones. Vamos a tener el antecedente familiar es muy importante, independientemente de si es un paciente o refiere que tiene antecedentes de hipertiroidismo, de hipotiroidismo. Clínicamente mi paciente lo vamos a encontrar con un cuadro muy florido de exoftalmos, frecuencia incrementada de otras afecciones autoinmunes, como puede ser diabetes mellitus, anemia perniciosa, miastenia gravis. Podemos también asociarlos a la captación de yodo radioactivo, donde típicamente está elevado y no ha habido exposición previa a yodo o tratamiento con corticoides. Y también tenemos que evaluar la presencia del anticuerpo antitiroxina. En el caso del bocio tóxico multinodular, es un desorden donde el hipertiroidismo aparece en un bocio multinodular de larga data, es decir, ya acá es una evolución más larga, y la sobreproducción de hormona tiroidea es menor que en la enfermedad de Graves, y casi nunca vamos a encontrar que mi paciente va a manifestar exoftalmo, y generalmente va a requerir una evaluación de TSH anual. Las manifestaciones clínicas de mi paciente con hipertiroidismo son clásicos, ¿no? Son muy evidentes y que muy probablemente ustedes ya los han podido evidenciar en sus pacientes cuando tienen su rotación en el hospital. Tenemos también la presencia del adenoma tóxico, es decir, la presencia de un nódulo solitario hiperfuncionante. Puede existir la TSH suprimida y uno de los diagnósticos claves es la gamografía tiroidea positiva. Luego tenemos un hipertiroidismo inducido por gonadotrofina coriónica. Y es fisiológico,
durante el embarazo, ya vimos cómo se manifiesta la curva, es en el primer trimestre, puede haber en algunos casos puede haber una tirotoxicosis transitoria o asociada también a tumor trofoblástico. En el caso de una tirotoxicosis yodo-inducida, generalmente asociada a la amiodarona, y en el caso de Hashimoto, tenemos también una tirotoxicosis transitoria, pero a consecuencia de una destrucción de células tiroideas con síntomas de presentación abrupta y de corta duración. Acá les adjunto un cuadrito de diagnóstico de hipertiroidismo para que lo revisen con algo más de detalle. De manera muy sencilla, si tenemos una TSH disminuida, vamos a evaluar nuestra T4. Si está aumentada, hipotiroidismo. Pero si nuestra T4 libre está normal, tenemos que complementar con la evaluación de la T3 libre. Si esta está aumentada, pues es a expensas de T3. Y si ambas están normales, estamos hablando de un hipertiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque la que manda es mi TSH. Acá también otro cuadrito de algoritmo diagnóstico para complementar. En el caso del hipotiroidismo, es la vereda del frente, tenemos que es la condición donde la cantidad de hormonas tiroideas es menor a lo normal. Y el diagnóstico está basado en laboratorio debido a la baja especificidad de las manifestaciones clínicas típicas. Muchas veces puede pasar desapercibido. Tenemos que la prevalencia en adultos es del 5% aproximadamente, siendo mucho más prevalente en mujeres mayores de 65 años. El hipotiroidismo es más común que el hipertiroidismo y es fácilmente tratado con hormona de reemplazo. Es una de las ventajas, entre comillas. Se postula que el hipertiroidismo autoinmune, la enfermedad de Graves, y el hipotiroidismo autoinmune, tiroides de Hashimoto, representan dos extremos de un solo espectro de enfermedad autoinmune tiroidea. Es decir, tenemos toda la evolución. Cuando hablamos de un hipotiroidismo primario, es decir, tengo una TSH alta y mi T4 muy disminuida, pensamos en una tiroiditis de Hashimoto, pensamos en un hipotiroidismo congénito o pensamos en deficiencia de yodo. Y en el caso de hipotiroidismo secundario, tenemos una TSH disminuida, una T4 libre disminuida. Tenemos que pensar ya en la evaluación del eje a nivel pituitario, hipatalámico, puede ser a consecuencia de una cirugía, un adenoma, hemorragia, inflamación. En cuanto a los diagnósticos asociados al hipotiroidismo, tenemos pues a la tiroiditis de Hashimoto como la causa más común en áreas donde no hay deficiencia de yodo. Bueno, y en la actualidad creo hay muy pocas regiones en el mundo que todavía adolecen de alimentaciones bajas en yodo. Y usualmente, y esto se veía hace muchos años en el Perú, se presenta esta manifestación de bocio, hipotiroidismo o ambos, y también la presencia de los anticuerpos, anti-TPO y antitiroglobulina. En el caso de un hipotiroidismo iatrogénico, puede ser a consecuencia de tratamiento de yodo radioactivo o una tiroidectomía, o porque se tuvo que realizar radiación, radioterapia por carcinoma o en hipertiroidismo. En el caso de un bocio endémico, se sabe pues que la sal yodada termina siendo el tratamiento más efectivo y más relevante en salud pública de los últimos 100 años. En el caso de consumo de algunas drogas, tenemos a las triaminas, como el metimazol o el PTU, el litio, la amiodarona, el interferón, la interleuquina 2, como una de las principales causas. En enfermedades infiltrativas, como la tiroiditis fibrosa, hemocromatosis y sarcoidosis, pueden tener esta afectación a nivel tiroideo con las correspondientes manifestaciones. Y en el caso de un hipotiroidismo transitorio, podemos estar hablando de una tiroiditis subaguda, una tiroiditis postviral, linfocítica o postparto. Nuevamente, nuestro primer escalón diagnóstico es la TSH, luego deberíamos encontrar una TSH incrementada, si es que en correspondencia evaluamos y encontramos una T4 libre disminuida, pues es un hipotiroidismo primario. Si mi T4 está normal, un hipotiroidismo subclínico. Y si por el contrario mi T4 está disminuida, todo disminuido, tenemos que pensar en un hipotiroidismo central. Del mismo modo, acá otro eje
otro algoritmo que nos puede ayudar a complementar la evaluación de nuestro paciente con hipotiroidismo. Y les dejo acá también algunas referencias para que puedan revisar. Listo, entonces ahora vamos con diabetes, que es otro tema apasionante. Denme un minutito, por favor. Bien, continuamos con la evaluación ahora del laboratorio en cuanto a enfermedades de páncreas. Vamos a recordar que esta glándula es muy importante, tiene funciones muy específicas, es pieza fundamental en el metabolismo, tiene unas funciones tanto como órgano endocrino como exocrino, principal responsable del control y del metabolismo de los hidratos de carbono. Tenemos que en el caso de las enzimas proteolíticas, hablamos de la tripsina, la quinotripsina, la carboxipolipeptidasa. En el caso de las enzimas lipolíticas, tenemos la lipasa, colesterol etserasa, fosfolipasa, y las amilolíticas a la amilasa. Todas estas asociadas al páncreas exocrino, responsable de la degradación de hidratos de carbono complejos. Pero cuando hablamos de páncreas endocrino, tenemos acá, principalmente hablamos de la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Entonces, en el caso de la insulina, existen tejidos sensibles a esta hormona, como puede ser el músculo esquelético, la grasa, el hígado. Entonces, la insulina va a estimular la captación y el consumo de glucosa y la formación de glucógeno, inhibiendo también en reversa la síntesis de glucosa. El glucagón, otra hormona del páncreas endocrino, actúa principalmente a nivel hepático, donde estimula la formación de glucosa y posteriormente su pase hacia una cetogénesis. En el caso de la somatostatina, esta nos hace el feedback negativo. ¿Se acuerdan que también lo habíamos mencionado en el eje tiroideo? La somatostatina inhibe la secreción de insulina y de glucagón principalmente. Uno de los cuadros más frecuentes y que de todas maneras ustedes van a ver en emergencia cuando les hagan su internado es un cuadro de pancreatitis. En el caso de la pancreatitis aguda, tenemos que es este proceso inflamatorio debido a la activación precoz de proenzimas pancreáticas, donde tenemos la tripsina, la principal responsable, y puede comprometer tanto tejido pancreático como órganos a distancia con una severidad variable. ¿Cuáles son las principales causas asociadas a pancreatitis aguda? Pues tenemos desde un traumatismo directo, por ejemplo, un accidente de tránsito, tenemos que el timón choca a nivel abdominal, generalmente puede ocasionar una pancreatitis aguda, tenemos que consecuencia de cirugías o como una complicación esperada de una CEPRE, de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o también por manipulación del esfínter de Oddi. Tenemos que, en porcentaje no menor, a los fármacos como el ácido valproico, el paracetamol, miren, algunos de ellos son muy frecuentes, ¿no? El paracetamol, estrógenos, tetraciclinas,
de algunos otros pueden ocasionar un cuadro de pancreatitis aguda. En el caso de alteraciones metabólicas, y este es un dato muy importante, pacientes pueden estar circulando por la vida con triglicéridos por encima de 1000, sí, por encima de 1000, sin mayor manifestación clínica aparente. Esto es una bomba de tiempo, porque tarde o temprano van a terminar evolucionando hacia un cuadro de pancreatitis aguda. En el caso de pacientes con hipercalcemia por hiperparatiroidismo, puede ser esta una complicación, la pancreatitis aguda, y en el caso de pacientes con insuficiencia renal se ha detectado también un porcentaje de incremento de este riesgo. La segunda causa más frecuente es la ingestión crónica de alcohol, que es responsable del 30% de los casos. Y a la cabeza tenemos a la litiasis vesicular, siendo la responsable del 30-60% de los casos. Entonces, generalmente, y es parte de las condiciones y las recomendaciones al encontrar a un paciente con coledocolitiasis, es recomendar pues, la extracción y la cirugía, sobre todo de manera preventiva para evitar una complicación con una pancreatitis aguda. Dentro de las pruebas diagnósticas que tenemos en el laboratorio, pues una de las más clásicas es la amilasa, esta hormona que es responsable de fraccionar los carbohidratos complejos en fragmentos, es producida por el páncreas exocrino, pero no solo por el páncreas, sino también por ejemplo, glándulas salivales. Acá tenemos la isoenzima P y la isoenzima S. También puede ser producida por mucosa intestinal, por la placenta, por el hígado y las trompas del falopio. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Si encuentro alguna enfermedad, patología, laceración a nivel de mucosa intestinal, a nivel hepático, a nivel de trompa del falopio, a nivel placentario, puedo de manera natural encontrar los valores de amilasa elevados. ¿Con qué muestra voy a trabajar? Con suero. Una característica en el caso de la pancreatitis es que incrementa rápidamente dentro de las 2 a 3 primeras horas, se mantiene elevada por 3 a 4 días y va a tener una buena sensibilidad mayor al 95% en las primeras 24 horas si es que encuentro valores 3 veces por encima de su valor de referencia máximo, es decir, 3 veces el 115. Pero un dato importante es que la amilasa, el valor que voy a cuantificar, no se correlaciona con la gravedad ni con la severidad del proceso. Es decir, da lo mismo que encuentre 500 de amilasa que 1000 de amilasa. Y en 10% de los casos, como puede ser en el caso de una hipertrigliceridemia o un daño pancreático previo, no voy a encontrar necesariamente la elevación de esta hormona. En el caso de la lipasa, esta enzima termina siendo complementaria a la amilasa y esta es responsable de realizar la digestión de las grasas, catalizando la hidrólisis de los enlaces estéricos de los ácidos grasos del glicéridos de triglicéridos y de fosfolípidos. También es producida por el páncreas exocrino, pero no olvidemos, no solo el páncreas, sino también el estómago, el intestino y los pulmones. Entonces, si bien no es un factor interferente, pero es una connotación a tomar en consideración al momento de interpretar esta prueba de laboratorio. También vamos a utilizar la muestra de suero. Esta incrementa también rápidamente, tiene un pico a las 24 horas, pero permanece elevada por 2 a 3 semanas. Tiene una buena especificidad sin que encontramos valores mayores a 5 veces 19 unidades por litro. Si es que evaluamos de manera conjunta la elevación de amilasa y lipasa, voy a poder descartar que la elevación de esta sea de origen salival o de origen ginecológico, ya que habíamos visto pues que en el caso de estas patologías también podría encontrarse elevado. En el caso de la tripsina, esta enzima es específica del páncreas y es un marcador fidedigno de lesión pancreática. Tenemos dos tripsinas como proenzimas, tripsinógeno 1 y tripsinógeno 2. El tripsinógeno 2 es el que me va a ayudar en el caso de una pancreatitis aguda. Puedo solicitarlo para el útil en el 50% de carcinomas de páncreas. Es
pieza fundamental en el diagnóstico de fibrosis quística y en traumatismos pancreáticos. Y voy a trabajar con una muestra de suero. Al momento que su paciente llegue por emergencia con esta posición antálgica característica, refiriendo un dolor en faja, con vómitos, anorexia, fiebre, vamos a tener que evaluar los criterios de Ransom. Es un score que a partir de 11 criterios voy a poder evaluar o predecir la severidad y la potencial mortalidad asociada a la pancreatitis aguda. Tengo valores a medir apenas mi paciente entre por emergencia y valores a controlar a las 48 horas. Dentro de los valores a evaluar en emergencia tenemos que la edad de mi paciente, si es mayor de 55 años, un puntito. El recuento de leucocitos, o sea, hasta acá ya debería estarle pidiéndose mora. Los valores de deshidrogenasa láctica, otro marcador muy importante. Hiperglicemia, mi valor de glucosa en sangre. Y los valores de la TGO, que me van a justamente hablar o indicar el estado de inflamación y la pobre regulación de los niveles de glucosa. Ya a las 48 horas voy a evaluar si es que los valores de hematocrito que medí y controlé en mi hemograma de ingreso han disminuido más de un 10%. Si es que mi PUM ha aumentado, también debemos entonces compararlo con un valor al ingreso. Si los valores de calcio han disminuido, si mi paciente presenta hipoxemia o si encuentro marcadores que me indican una disminución en el pH sanguíneo, es decir, me están indicando una acidosis metabólica. O si es que hay evidencia de secuestro de fluidos. Todo esto va de la mano con posibles signos de deshidratación y de disfunción orgánica. Si encuentro de 1 a 3 criterios, no hay mayor riesgo de ser pancreatitis severa, pero si encuentro más de 3, ahí tenemos que levantar las banderitas. De manera más detallada, cuáles son los valores, por ejemplo, el ingreso, más de 16.000 leucocitos, más de 55 años, glucosa por encima de 200, TGO mayor de 250 y deshidrogenasa láctica mayor de 350. A las 48 horas tenemos que la disminución en el hematocrito es mayor al 10%, el aumento en el BUN más de 5, el calcio por debajo de 8, el PO2 por debajo de 60, un déficit de base de más de 4 y requerimiento de fluidos de más de 6 litros. Si encuentro valores por encima de 6 puntos, encontramos hasta un 40% de mortalidad y este es un valor nada despreciable. En el caso de una pancreatitis crónica, acá tenemos a un paciente que cursa con un proceso inflamatorio persistente del parénquima o del sistema ductal del páncreas, con la consecuente fibrosis y compromiso funcional. Es como una cirrosis, pero a nivel pancreático. Entonces mi paciente va a terminar con una insuficiencia pancreática, es decir, la secreción de lipasa disminuye de forma más temprana y marcada que el resto de las enzimas, que me va a indicar y me va a evidenciar, o vamos a poder evidenciar a mi paciente, me va a referir el dato de malabsorción a través de la esteatorrea, es decir, la presencia de grasa en las heces. Las principales causas de una pancreatitis crónica es 90% asociado al alcohol, pancreatitis recurrente, ya sea por cuadros obstructivos, por la hipertrigliceridemia, por la hipercalcemia, o también de origen autoinmune. ¿Qué pruebas diagnósticas me van a ayudar en este caso? Tenemos que evaluar pues, datos del laboratorio que me ayuden a evidenciar la malabsorción. Y lamentablemente, cuando encuentro ya estos parámetros positivos, me van a indicar que el 90% de la función exocrina se ha perdido. Podemos medir desde enzimas, como la isoenzima isoamilasa pancreática o la tripsina inmunoreactiva. Podemos medir enzimas en las heces, como la tripsina, la quimotripsina o la elastasa. O podemos medir la acción de estas enzimas, como la prueba de pancreatolauril, podemos medir también la actividad de lipasa y la detección de grasas en heces, siendo la más sencilla, con un coprológico funcional. Otro diagnóstico
importantísimo asociado a la función pancreática viene a ser la mundialmente conocida diabetes mellitus. Anualmente, la Asociación Americana de Diabetes lanza un documento donde realizan las recomendaciones para el manejo de la diabetes y hacen referencia y buscan estandarizar también los conceptos referidos al diagnóstico y a la evaluación de esta enfermedad. Es así que estipulan una clasificación que va de la mano con una diabetes tipo 1, asociada a una destrucción autoinmune de células beta o a una deficiencia absoluta de insulina. Luego hacen referencia a la diabetes tipo 2, que es la pérdida progresiva de secreción de células beta asociada a un cuadro de insulinoresistencia. Luego tenemos la diabetes mellitus gestacional, definida así aquella que es diagnosticada, esta hiperglicemia diagnosticada en el segundo o tercer trimestre sin antecedentes previos de diabetes mellitus. Mencionan también y definen otros tipos de diabetes, como puede ser una diabetes monogénica. Hablamos de una diabetes neonatal y una diabetes móvil. Hablamos de una enfermedad de páncreas exocrino a consecuencia de una fibrosis quística o una diabetes mellitus por fármacos a consecuencia de tratamientos de larga data de glucocorticoides, en el tratamiento de HIV o en algunos casos con algunos fármacos quimioterápicos en trasplante de órganos. La diabetes tipo 1 y tipo 2 son enfermedades heterogéneas en las que la presentación clínica y la progresión pueden variar considerablemente. Clásico era decir la diabetes tipo 2 es de los pacientes mayores, la diabetes tipo 1 es de los más jóvenes. Es por eso que el ADA busca definir y tener mucho más detalle en la clasificación que podemos tener del alcance de una hiperglicemia o de un cuadro de diabetes. Y es importante llegar a esta clasificación justamente para determinar la terapia. Sin embargo, en algunos individuos no es necesariamente clara al momento del diagnóstico. Lo que sí es claro y en muchos pacientes lo más frecuente es que llegan pues refiriendo las 3P, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia. En algunos casos vamos a encontrar también un aumento de peso, un pérdida de peso o ya lesión a nivel de órganos diana, como puede ser a nivel de microvasculatura o a nivel oftalmológico. Ocasionalmente, la diabetes mellitus 2 va a debutar con una cetoacidosis diabética y es de principal riesgo en pacientes de ascendencia hispánica o asiática. En el caso de niños con diabetes tipo 1, generalmente presentan los síntomas clásicos y solamente una pequeña fracción van a debutar con cetoacidosis. En el caso de la diabetes tipo 1 es mucho más variable su presentación que en los adultos. Y un dato muy importante que en base a un estudio realizado, miren, desde el 2000 hasta el 2020, se encontró que se buscaba la prevalencia de diabetes mellitus haciéndole seguimiento a niños y adolescentes en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontró algo súper grave, que existe un incremento anual de 2,3% en la prevalencia de diabetes mellitus en menores de 20 años. Es decir, que en 20 años estos valores se cuadriplicarán en 40 años. El estudio se llama Search for Diabetes in Youth. Tenemos que todas las diferentes asociaciones internacionales, la Asociación Americana de Diabetes, tenemos la Fundación para la Investigación de Diabetes Juvenil, tenemos la Asociación Europea de Estudio de Diabetes y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, todos ellos a través de sus diferentes experiencias, buscan aterrizar algunos conceptos y recomendaciones. Sabemos que pues cada minuto 15 personas son diagnosticadas de diabetes. Para el 2050 se ha proyectado que el porcentaje de incremento en diagnóstico de diabetes vaya hasta un 165%. En una proyección al 2045, ya no estamos muy lejos, en Norteamérica se ve un incremento hasta en un 35% de los casos.
En Medio Oriente y África es algo del 110%, en África 156%, América del Sur no se queda atrás con 62% y así podríamos continuar con esta epidemia. Una definición interesante es una que se propuso, miren, desde hace bastante tiempo, en el 2009, donde el doctor De Fronzo nos habló del octeto ominoso. Es decir, que existe toda una serie de eventos que van a sumar a la presentación clásica de la hiperglucemia. Tenemos desde una producción aumentada de glucosa a nivel hepático, tenemos la disminución en la captación de glucosa por el músculo y por el tejido adiposo. Tenemos el aumento de la lipólisis y la alteración de la secreción de insulina por parte de las células betas. Tenemos un aumento de la reabsorción renal de glucosa. Tenemos una disminución del efecto incretina en el intestino delgado. ¿Y a qué se refiere el efecto incretina? Es el fenómeno por el cual la ingesta de glucosa por vía oral va a producir un mayor aumento de la secreción de insulina que la administración de cantidades similares de glucosa por vía intravenosa. Y este efecto está alterado en pacientes con diabetes tipo 2, ya que el efecto incretina es menor en estas personas, por lo que contribuye a una mala regulación de la glucosa. Asimismo, tenemos el aumento de la producción de glucagón por las células alfa y la disminución de los neurotransmisores cerebrales. Entonces vemos que son 8 factores, todos ellos suman a la presentación de una diabetes tipo 2. ¿Qué factores de riesgo? A la cabeza un paciente con sobrepeso. Si tenemos un IMC mayor a 25, mayor o igual a 25, y en el caso de pacientes asiáticos o hispanos, mayor o igual a 23. Y si a esto le agregamos uno más de los siguientes factores. Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5.7, test de tolerancia oral a la glucosa alterado, glucosa en ayunas alterado, si tengo un familiar en primer grado con diabetes, papá, mamá, hermanos, si es que encuentro valores de colesterol HDL por debajo de 35, valores de triglicéridos por encima de 250, síndrome de ovario poliquístico, hipertensión, enfermedad cardiovascular, sedentarismo y resistencia a la insulina evidenciada de manera clínica con la presencia de atertosis nigricans o de obesidad. Si tenemos estas condiciones, casi que está jugando a la lotería. Para todos los pacientes es importante realizar screenings, tamizajes a partir de los 45 años. Si los resultados son normales, podemos repetirlo cada 3, pero si encontramos ya diagnóstico de prediabetes, luego vamos a ver cómo da esta definición, se recomienda un screening cada año. Otro dato también muy relevante que nos levanta alertas es que la presentación de la diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes tiene características únicas. Tiene una disminución progresiva más rápida en la función de las células beta, es decir, terminan afectándose mucho más rápido que en un paciente adulto, por lo que voy a tener también un desarrollo acelerado de las complicaciones. Y esto es gravísimo, porque vamos a tener población relativamente joven, adultos jóvenes, con complicaciones asociadas a la diabetes. Entonces es súper importante la detección basada en el riesgo en este grupo, ¿no? Enfocándose a la prediabetes o a la diabetes tipo 2 en el grupo de niños y adolescentes después del inicio de la pubertad o en mayores de 10 años de edad. Entonces, y sobre todo, podemos iniciarla incluso antes de los 10 años, antes del inicio de la pubertad, si es que este niño o adolescente tiene sobrepeso, tiene obesidad o tiene uno o más de los factores de riesgo adicionales. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos y que todos requieren desde el laboratorio para hacer el diagnóstico de diabetes? Tenemos 3 herramientas. La glucosa en ayunas, con valores mayores o iguales a 126, pero ojo que debe haber habido un ayuno calórico de 8 horas antes de la toma de muestra. El test de tolerancia a la glucosa con valores mayores o iguales a 200
y la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5%. Pero ¿qué pasa si estoy en mi consultorio una tarde y llega mi paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia? Le debo solicitar una glucosa al azar y si encuentro mayor o igual a 200 y esto repetido en 2 días diferentes, puedo hacer un diagnóstico de diabetes. Entonces, sabiendo los valores que me hacen diagnóstico de diabetes y sabiendo cuáles son los valores de normalidad o los valores de referencia, voy a tener una ventana que voy a definir como prediabetes. ¿Y qué es la prediabetes? Es el aviso silencioso y no es necesariamente una entidad clínica, sino es un estado donde existe un mayor riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular y generalmente va de la mano y asociada a un paciente con obesidad, con dislipidemia e hipertensión. En el caso de la diabetes tipo 1, esta representa el 5 a 10% de los casos de diabetes y básicamente va a haber pues, una destrucción autoinmune de células beta pancreáticas. Tenemos que debemos tener pues, un riesgo medioambiental, una susceptibilidad genética y del 100% de las células beta funcionantes, vamos a tener que a nivel prediabetes tipo 1 asintomática, comienza a haber esta alteración a nivel de la autoinmunidad humoral, todavía hay normoglicemia, mi paciente está presintomático, pero ya la masa de células funcionantes comienza a decaer. Va a presentarse una insulitis, llegamos a un 50% de masa de células beta funcionantes y acá comienza a aparecer la intolerancia a la glucosa, comienza a ver la disglicemia, todavía está presintomático, permanece la disfunción de linfocitos T, comienza a haber autoinmunidad a nivel de los islotes y acá vamos a buscar estos anticuerpos. Y ya cuando mis valores de células beta funcionantes caen a menos del 10%, es que comienzan las manifestaciones clínicas. Y acá es que vamos a tener pues, a mi paciente con diabetes tipo 1 sintomático. En el mecanismo de destrucción de las células beta característico de la diabetes mellitus tipo 1, tenemos que evaluar la predisposición genética de mi paciente. Existen marcadores asociados al HLA, como puede ser el haplotipo heterocigoto DR3, DR4, DQ8, que van a suponer un mayor riesgo en la presentación de diabetes tipo 1. Tenemos que evaluar también factores ambientales, de repente alguna infección viral o daño directo en las células beta que podrían condicionar una respuesta inmune a células beta normales o alteradas. Es decir, algo que haga que mi sistema inmune comience a mirar a mis células beta. Y posteriormente pues se va a dar este ataque autoinmune con la correspondiente destrucción de las células beta. ¿Qué autoanticuerpos de diabetes tipo 1 voy a tener que buscar? Pues la mayoría de pacientes con reciente diagnóstico van a tener estos autoanticuerpos dirigidos contra diferentes antígenos de las células beta pancreáticas. Tienen especificidad hacia la insulina, hacia la proinsulina, hacia el glutamato descarboxilasa y hacia la tirosina, fosfatasa y OIA2. Estos tres marcadores van a estar presentes incluso desde etapas tempranas de la enfermedad y son altamente predictivos, ya que me van a anunciar la instalación inevitable de una agresión autoinmune que conducirá luego de un tiempo a su expresión clínica. Cuando hablamos de los anticuerpos antiinsulina, tenemos acá denominados IA o PA, son anticuerpos contra la insulina, contra la proinsulina, y vamos a encontrarlos casi en el 50% de los pacientes al momento de debut. Y son los primeros anticuerpos en aparecer en etapa 1 durante la insulitis, sobre todo en los niños. Y el antígeno de estos anticuerpos es uno de los pocos específicos de células beta pancreáticas. En el caso de los GADA, o los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa, también conocidos antes como anti-GAD, son anticuerpos específicos contra la glutamato descarboxilasa. Esta enzima es la que cataliza la síntesis del neurotransmisor inhibitorio del GABA a partir del ácido glutámico. Entonces tenemos dos isoformas
una GAT65, que es la presente en el sistema nervioso central y en el páncreas, y que va de la mano con la diabetes tipo 1, ¿no? Ya la GAT67 está presente en el sistema nervioso central. Una prevalencia de casi 75% al momento de debut, y esta prevalencia aumenta con la edad. Y en cuanto a la utilidad clínica, es uno de los marcadores más precoces en la diabetes tipo 1 y es uno de los que más demora en desaparecer en el tiempo. Entonces va de la mano y me complementa bien con el anterior. En el caso del antitirosina fosfatasa o IA2, antes conocidos como los ICA, son anticuerpos específicos contra el fragmento IA2, el fragmento 40 kilodaltons, que es un miembro de las proteínas similares a la tirosina fosfatasa expresada en los gránulos de las células beta y de células neuroendocrinas. Tiene una prevalencia de casi 74% al debut y lo encontramos de manera prevalente en el 6% de los familiares en primer grado de pacientes con diabetes mellitus. Entonces me va a poner en evidencia este fondo de afectación o factor genético asociado. En el caso de los anticuerpos anti-zinc, antitransportador de zinc, que es específico de la célula beta, esta isoforma 8 participa en el transporte de zinc desde el citoplasma hacia el interior del gránulo de secreción de insulina. Su presencia es esencial para el almacenamiento de la insulina y para la secreción de la hormona frente al estímulo de glucosa. Entonces, en los pacientes con diabetes, esta molécula actúa como antígeno, formando estos anticuerpos que van a terminar siendo específicos de las células beta pancreáticas. Entonces, me van a ayudar a la evaluación al momento debut de la enfermedad. Son bastante específicos y se puede utilizar clínicamente solos o en combinación con otros anticuerpos, donde vamos a mejorar su sensibilidad diagnóstica. Muchos anticuerpos se han estudiado, siendo los primeros los ICA en aparecer. Tenemos los de 64 kilodaltons, antiinsulina, los GAT, los carboxipeptidasa, los ICA, los IA2, siendo el zinc T8 los últimos en ser encontrados y utilizados. Acá les pongo una tablita con algo más de detalle de cuál es la función de cada uno de estos antígenos que terminan siendo utilizados como marcadores también por anticuerpos. Importante tener esta batería diagnóstica de autoanticuerpos que nos permiten no solamente la evaluación del punto de vista diagnóstico, porque me va a confirmar que es una reacción mediada inmunemente o que puede tener una manifestación idiopática. Me ayudan también como factor predictivo, ya sea al momento del diagnóstico o en la evolución. Y también un fondo patofisiológico para evaluar la presencia de la insulitis o para evaluar el estado general de autoinmunidad y asociado a la presencia de estos autoanticuerpos. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, son pues propensos a otros desórdenes autoinmunes. Claro, tenemos la manifestación o el riesgo genético, la alteración del riesgo inmune y las afectaciones medioambientales, obviamente van de la mano con una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles podemos encontrar? Tiroides de Hashimoto, Graves, Addison, enfermedad celíaca, vitiligo, hepatitis autoinmune, miastenia gravis o anemia perniciosa. Desde el laboratorio, ¿cómo vamos a evaluar? Con una glucosa, ¿verdad? Le hemos mencionado, podemos trabajar con suero, con plasma o con sangre total. Con suero, cuando utilizamos una muestra sin anticoagulante. Plasma, cuando utilizamos, por ejemplo, heparina o fluoruro de sodio. Y sangre total, o sangre capilar, cuando trabajamos directamente con estos dispositivos point of care, los glucómetros, que me permiten una determinación inmediata en mi paciente. ¿Qué metodologías utilizamos? Glucosa oxidasa o glucosa exoquinasa. Una de las ventajas superiores de la exoquinasa es que me permite determinaciones mucho más cercanas a valores de glicemias extremas, a diferencia de la oxidasa que se queda algo más corta con esto.
Por eso que en los laboratorios de hospitales generalmente vamos a trabajar con glucosa exoquinasa. Un dato importantísimo para tomar en consideración cuando pidamos o cuando tengamos que trabajar una glucosa es que existe glucólisis en la muestra y que esta va a ocasionar que la glucosa comience a disminuir aproximadamente entre 5 a 7% en una hora, es decir, casi 10 miligramos por decilitro en una hora si es que no ha sido centrifugada. Por lo que este parámetro, al momento que trabajamos en el laboratorio, es muy importante porque podríamos estar dando resultados no verdaderos. En el caso de la glucosa, nos permite evaluar la glucosa al azar o la glucosa en ayunas. Hay algunas situaciones que pueden ocasionar valores incrementados de glucosa, como puede ser el feocromocitoma, el estrés, la pancreatitis aguda o el consumo de algunas drogas. Y en el caso de una glucosa disminuida, ya sea por un ayuno prolongado, esto clásico recurso utilizado por los pacientes al momento de realizar su control de diabetes, cuando no han llevado un buen control de los últimos meses, le piden una glucosa al azar y dicen, pues ayuno bien y va a salir baja. Sí, efectivamente va a salir baja esa glucosa en ayunas, pero tenemos otras herramientas desde el laboratorio para poder pescar este estado. Una mala conservación de la muestra o un procesamiento tardío, ¿no? Como hemos visto, cada hora que pasa se consume hasta un 10% del valor de glucosa. Luego tenemos esta herramienta que es el test de tolerancia a la glucosa. Esa es otra de las recomendaciones del ADA. Tenemos que una de las condiciones previas es que mi paciente esté por consultorio externo. Es decir, si mi paciente viene por emergencia, por un cuadro de diabetes complicado, no le voy a pedir un test de tolerancia a la glucosa. Mi paciente tiene que estar en situación estable, programado, por lo que no debe realizarse tampoco ni en emergencia ni en hospitalizados. Debe venir con 12 horas de ayuno y se recomienda que los 3 días previos haya una ingesta rica en hidratos de carbono, algo más de 150 gramos al día. El procedimiento es muy sencillo, vamos a tomar una muestra basal, le vamos a dar la sobrecarga de glucosa oral, es decir, 75 gramos de glucosa anhidra diluidos en 400 mililitros de agua, se ingiere en menos de 5 minutos y tomamos la muestra a las 2 horas. Es este valor a las 2 horas la que me hace el diagnóstico. Sin embargo, en algunos pacientes, por ejemplo, con las gestantes, se da un valor de 100 gramos de glucosa y se suele hacer una curva de tolerancia, ¿no? Por eso en algunos casos se dice curva de tolerancia a la glucosa, con valor basal, valor a la primera hora, valor a la segunda hora y valor a la tercera hora. Y en el caso de niños también podemos hacerle esta prueba, pero la cantidad de glucosa a dar la vamos a calcular por kilo de peso. En el caso de una diabetes gestacional o de estar evaluando esta, vamos a trabajar el test de O'Sullivan. Es decir, que la podemos realizar en cualquier momento del día, no requiere ayuno, le vamos a dar solo 50 gramos de glucosa y tomamos la muestra una hora después. Es como una tolerancia cortita. Y si la glicemia sale igual o superior a 140, vamos a considerar esta prueba positiva. Entonces, una vez que tenemos este primer indicio, vamos a tener que realizarle la sobrecarga de glucosa para confirmar el diagnóstico. Este test de tolerancia, como habíamos dicho, no comemos nada, viene la glucosa y luego examinamos 2 horas después. En algunos lugares existen ya estos preparados de manera comercial, incluso con sabores, a limón, a naranja, que permite una mejor tolerancia, que el paciente pues reciba de mejor manera esta sobrecarga de glucosa que por su carga osmolar en algunos pacientes incluso les induce al vómito. Entonces tenemos que en un paciente en valores normales, rápidamente, si bien la curva se incrementa después de la sobrecarga, rápidamente a las 2 horas cae por debajo de 200, siendo esto 100, por ejemplo. En un paciente diabético ya va a comenzar con valores elevados, por encima de 100, sin embargo, por debajo de 126. Si encontramos mayor a 126 en la glucosa basal, pues ya no tenemos que hacer la test de tolerancia, ¿verdad? Porque ya con mayor de 126 estamos haciendo un diagnóstico de diabetes.
Si encontramos 125, procedemos. 120, procedemos. Y vamos a examinar, vamos a evaluar que el valor a la segunda hora lo vamos a encontrar por encima de 200 miligramos por decilitro. Y aquí es que le decimos a mi paciente, lamentablemente, que tiene diabetes mellitus tipo 2. Otra herramienta que tenemos en el laboratorio es la hemoglobina glicosilada. Este es un parámetro muy interesante que, por ejemplo, no necesita que mi paciente esté en ayunas. Puedo realizarlo en cualquier momento del día. Voy a trabajar con sangre total, es decir, este tubito tapa lila de ETA. No se altera con factores agudos. Existen métodos estandarizados. La metodología es HPLC. ¿Y qué es lo que me va a indicar? ¿Cómo interpreto un valor de hemoglobina glicosilada? Pues que es proporcional al valor medio de glucosa durante las últimas 6 a 12 semanas previas. Es decir, casi 3 meses, ¿no? El valor de referencia es por debajo de 5.7 e incluso existen unas tablitas de equivalencia que maneja el propio paciente como para evaluar en cuán bien está llevando su control de glucosa, donde, por ejemplo, si encuentro valores por debajo de 6, tranquilo, mi paciente está pues con valores óptimos. Pero si encuentro ya una glicosilada en 8, a pesar de que una glucosa basal está normal, esto me va a traducir pues que mi paciente no está controlando bien, o al menos en las últimas 2 semanas ha estado con valores entre 170 y 200, lo que me indica que este paciente pues o no tomó su tratamiento, o estuvo haciendo desarreglos, o no estamos llegando a la meta terapéutica correcta. La glucosa se combina con la hemoglobina continuamente y de manera casi irreversible durante toda la vida del eritrocito, es decir, los 120 días. Por eso tomamos este tiempo. Y es esta cualidad la que vamos a utilizar para medir la glicosilada. Cualquier condición clínica que acorte la supervivencia del hematía o que disminuya su vida media, ya sea porque hubo una hemorragia, por una anemia hemolítica, una anemia ferropénica o transfusión, puede darme resultados falsamente más bajos, con lo que estas condiciones tenemos que evaluarlas al momento de hacer la evaluación de mi paciente. Valores por debajo de 7 es una meta terapéutica, está asociada con reducción de complicaciones microvasculares. Entonces es importante y muchas veces el mismo paciente ya sabe, no, yo tengo que mantener valores por debajo de 7 porque obviamente no quiero tener este tipo de complicaciones en un corto plazo. Una interferencia significativa es la presencia de hemoglobinopatías. La presencia de hemoglobina S, la presencia de hemoglobina C, me va a afectar la determinación a partir de la metodología de HPLC, que es la que está estandarizada. Y tendríamos que acá buscar otras opciones. Por eso es importante que en estos casos el laboratorio se acerque al clínico y el clínico también se acerque al laboratorio para que el patólogo clínico le pueda ofrecer otras opciones, ¿no?, de determinación mediante otras metodologías. Luego tenemos la fructosamina. Esta herramienta me va a ayudar porque, por ejemplo, tenemos muchas proteínas distintas a la hemoglobina que también tienen este efecto de glicación no enzimática, lo que lleva a la formación de productos finales de glucosilación avanzada y que tienen pues este papel directo en el desarrollo de complicaciones microvasculares. La concentración de algunas de estas proteínas, como la glucoalbúmina, también se puede utilizar en el control glucémico y una de ellas es la fructosamina. Es útil en pacientes con hemoglobinopatías y en gestantes. Es decir, si tú tengo un paciente con hemoglobina S, hemoglobina C, diabético, puedo apoyarme en la fructosamina para hacer su control glicémico. Pero un dato importante es que la albúmina debe ser mayor a 3 gramos por litro. En general, hay una buena correlación entre la fructosamina y la hemoglobina glicosilada, pero hay varios problemas en relación a la fructosamina, a la determinación de fructosamina en plasma. Dado que el recambio de albúmina plasmática es más rápido que el de hemoglobina, es decir, si la glicosilada me traducía 12 semanas, en el caso de la fructosamina es solo de 28 días. Por lo tanto, los valores séricos de fructosamina me van a reflejar valores medios de glucosa durante un periodo mucho más corto, como puede ser de 1 a 2 semanas.
Y también debemos tomar en consideración que estos valores deben ajustarse de acuerdo a la concentración plasmática de albúmina. En líneas generales, la glicosilada es preferible para estimar las concentraciones medias de glucosa en sangre y solo en aquellos pacientes en los que el resultado de glicosilada puede estar falsamente modificado, que hemos mencionado por la presencia de hemoglobina S, hemoglobina C, vamos a utilizar la determinación de fructosamina. Acá algunos factores que van a modificar el valor de la glicosilada con respecto al nivel de glucosa en plasma. Luego tenemos otro marcador que es el péptido C. La insulina se produce en la célula beta a partir del procesado enzimático de proinsulina, que da lugar a la forma activa de insulina, el péptido C, que se produce en una proporción equimolar a la de la insulina. Es decir, es una medición indirecta de la insulina. El péptido C se usa en lugar de la insulina para valorar la función beta pancreática, es decir, la capacidad de secreción de esta hormona, por dos razones fundamentales. Porque el péptido C no está sujeto a un proceso de extracción hepática, por lo que refleja mejor la secreción portal de insulina, y porque me permite valorar la secreción endógena de insulina en pacientes diabéticos tratados con insulina exógena, ya que esta última puede detectarse analíticamente, pudiendo interferir en la valoración de la secreción endógena. Es súper importante. La información que nos da el péptido C tiene una interpretación como de fotografía de la situación actual, es de carácter inmediato, y debe interpretarse teniendo en cuenta que nos da información más cualitativa que cuantitativa, es decir, ¿produce o no produce insulina? No cuánto produce. La excreción es fundamentalmente renal, por ello, en presencia de insuficiencia renal, este índice debemos interpretarlo con precaución. En el caso ya para ir terminando, en caso de las complicaciones de diabetes, pues tenemos que cada 6 segundos vamos a diagnosticar complicaciones relacionadas con la diabetes. Incrementamos el riesgo en pacientes diabéticos de cardiopatías, de ictus, de retinopatías diabéticas, diálisis, microvasculatura. Se estima que en el 2014 se encontraron casi 4,5 millones de muertes asociadas a diabetes, siendo la cuarta causa de muerte en el mundo, ¿no? Y en la actualidad estos valores y estos hallazgos pues casi no han variado. En el caso de encontrar un déficit de insulina y un exceso de hormonas catabólicas es que vamos a manifestar complicaciones en el paciente. Tenemos desde una acidosis metabólica asociada a una cetosis, más la hiperglicemia, con sus diferentes estados, ¿no? Una diabetes, un coma no cetósico hiperosmolar, estrés por hiperglicemia por drogas, ayuno prolongado, cetosis alcohólica y todos los cuadros asociados a una acidosis metabólica que básicamente me van a traducir el déficit de insulina y el exceso de hormonas catabólicas van de la mano con la presentación de la cetoacidosis diabética. Acá tenemos cómo se da esta patogénesis del cuadro, ya sea de cetoacidosis o de estado hiperosmolar, a consecuencia generalmente de un evento que desencadena o que va de la mano con estrés, puede ser una infección o la propia insulina insuficiente. Tenemos que la presencia también de ácidos grasos libres puede condicionar la presencia de estas complicaciones. El diagnóstico de estas dos complicaciones es bastante fino y debe ser bastante detallado. Generalmente el paciente puede llegar desde trastorno de sensorio, manifestaciones de deshidratación, tenemos que evaluar los antecedentes y básicamente desde el punto de vista fisiológico, este vendría a ser el algoritmo diagnóstico de las manifestaciones. Ya desde el punto de vista del laboratorio, ¿cuáles son los parámetros que me van a ayudar en el diagnóstico y en la diferenciación de un estado de cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, de hiperglicemia hiperosmolar? Sí o sí tenemos que medir el pH. Entonces acá, ¿qué debemos pedirle? Gases arteriales
y posiblemente electrolitos. ¿Electrolitos por qué? Porque voy a evaluar, por ejemplo, la presencia del anión gas, de la osmolaridad. Luego vamos a pedir bicarbonato, nuevamente para gases arteriales de electrolitos. Cetonas, tanto en orina como en suero. Y el estado mental. Entonces vemos que los valores en la cetoacidosis podemos encontrar valores tan disminuidos incluso por debajo de 7. Sin embargo, en el estado hiperosmolar nunca van a caer por debajo de 7,3. En el caso de la glucosa, generalmente la vamos a encontrar alta, más allá de 250, pero en el caso del estado hiperglucémico hiperosmolar, los valores son característicamente muy altos, por encima de 200 hasta más. En el caso de la presencia de cetonas, positiva pues en todos los casos de cetoacidosis, sin embargo puede como no estar en el caso de hiperglicemia hiperosmolar. Se van a complementar bien la detección de cetonas tanto urinarias como séricas. Es importante y lamentablemente no tenemos muchos recursos para cetonas séricas. No se suelen medir de rutina, pero para las cetonas urinarias sí es una buena opción. En el caso del bicarbonato, en la mayoría de casos por debajo de 18, en el caso de cetoacidosis y en el estado hiperosmolar por encima de 18. El anión GAP puede ser variable en el estado hiperosmolar y mayor a 10 en el caso de cetoacidosis. Generalmente el paciente que llega estuporoso, en coma, generalmente llega en un estado hiperosmolar y solo en unos casos severos del cuadro de cetoacidosis diabética. Entonces vemos que desde acá ya tenemos varias pruebas de laboratorio que deben formar parte de nuestro plan de trabajo en la evaluación de emergencia en el paciente, cuando mi paciente recién llega con una sospecha de una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico. Tenemos cómo se cruzan estos dos ejes, tanto en la evaluación del pH como en la evaluación de la glucosa, donde los valores de hiperglicemia prevalecen en esta patología y donde los valores pues, de pH disminuido prevalecen en esta otra. Muy bien, acá les dejo la bibliografía con los links y también un algoritmo final que me va a ayudar justamente en la evaluación a través del laboratorio del cuadro de diabetes y con los diferentes parámetros del laboratorio que vamos a poder utilizar. Listo, hemos tenido una maratón. Ahora sí, a descansar. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídese.